Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí y los voy a llevar al Rincón de la Hechicera en Facebook. Y ahí les voy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Escríbanme a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos. Gracias a todos por sus comentarios, por los likes, por compartir los videos, por sus sugerencias, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, no se desesperen, recibo muchísimos mensajes todos los días. Y ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a platicar acerca de la energía, del aura y de las cirugías. ¿Qué pasa cada vez que pasamos por una cirugía? No tiene que ser nada más una cirugía estética. Puede ser, por ejemplo, que de repente nos quiten una muela o que nos hagan una endodoncia, o si de repente nos quitan las anginas o tenemos alguna enfermedad y a lo mejor, pues no sé, a alguno le quitan, no sé, el apéndice, o de repente le arreglan un hueso y te lo rompes y te tienen que abrir. Todo lo que tenga que ver como con abrir nuestro cuerpo, eso va a dañar nuestra energía y nuestra aura. Nuestra aura, recuerden que es como si fuera como un huevo de energía que va así por todo nuestro cuerpo. Y no es nada más de una capa, sino son muchas capas, porque al final son capas etéricas. Entonces, esas capas que nos envuelven, que nos ayudan a tener diferente sintonía y diferente vibración, cuando alguien nos va a operar de algún tema, es como si pasara, bueno, no es como si pasara, pasa por esas capas, por esa energía y las rompe, las fractura. ¿Qué necesitamos hacer? Porque siempre después de una cirugía, de la que sea, es importante volver a reparar esa aura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con meditación, con baños, conectarnos, por ejemplo, con el agua. Hay veces que me dicen, oye, Angie, es que, por ejemplo, donde vivo, pues es difícil conseguir hierbas y a lo mejor no me puedo hacer baños, o en mi casa no me gusta que nadie se entere, o son muy creyentes de a lo mejor otra religión, y si ven que yo me baño con hierbas, pues a lo mejor me van a ver medio raro, me van a hacer preguntas extrañas. Se pueden conectar con el agua. Pidan como toda esa energía que les ayude a reparar el aura. Pueden conectarse con el sol, con el aire, con la tierra o con los 4 elementos, que al final a mí me gusta mucho más, porque al tener contacto con los 4 elementos podemos reparar mucho más esa aura y alinear nuestros chakras y sentirnos mucho mejor. Pero la meditación es la que más nos va a ayudar también, porque tenemos que ir sellando todas esas capas y tenemos que trabajarlo también energéticamente para que esas heridas vayan sanando. Nosotros tenemos con meditación, tenemos que ir cerrando todas las heridas de la muela, de una cesárea, si nos pusieron a lo mejor implantes de algún tipo, si tenemos una muela postiza, si nos respingaron la nariz, a quien le pusieron, no sé, a lo mejor pómulos, quien se quitó las bolsitas de aquí, de todo lo que sea una cirugía, de todo hay que reparar el aura, por más mínima que parezca, como a lo mejor algo como una muela. Entonces, al mover toda esa energía y volver a reparar eso, o esa energía y esa vibración, todo va a empezar a fluir. ¿Por qué? Porque vamos a volver a tener nuestra aura de manera perfecta. No es que nosotros nos pongamos el aura y nos la quitemos, no, sino va a depender de lo que nosotros estemos vibrando. Pero si nosotros nos sentimos bien, pues esa luz, por así decirlo, se va a expandir. Y si nosotros nos estamos quejando, tenemos dolores, tenemos una herida que no cierra, tenemos a lo mejor como una enfermedad crónica, o hay heridas, por ejemplo, que hay muchas personas que dicen, no, pues es que esta herida lleva muchos años, o a lo mejor siempre me sangra en algún momento, o a lo mejor tal herida que tuve en algún momento todavía me duele, aunque ya cerró por afuera, por dentro todavía no. Entonces hay que trabajar energéticamente para que todo eso ayude a cambiar nuestra vibración, porque recuerden que todos los dolores, todos tienen que ver con un bloqueo emocional, al igual que las enfermedades. Y al final pues se van alojando como en diferentes partes del cuerpo, como esa energía, y ya luego se convierte en un tema médico. Entonces, si por algo en algún momento llegamos a pasar por el quirófano, por la situación que sea, pues en el momento que rompen esa energía,
pues es muy fácil también que nos podamos enfermar de otra cosa, porque estamos como muy vulnerables por la anestesia, por los medicamentos, por lo que estamos pasando, si hay pérdida de sangre, por muchas cosas. Entonces es importante volver a construir nuestra aura, volver como ese escudo protector que tenemos, volverlo a hacer fuerte, volverlo a hacer grande. Muchas veces, muchas personas, después de que pasan alguna cirugía, incluso a lo mejor hasta después de una cesárea, o que tienen algún bebé y que a lo mejor dicen, ay, pero pues si tener un bebé es algo súper bonito, hay muchas personas que entran de repente en una depresión muy fuerte. Y esa depresión, pues no va a hacer que esa aura se vuelva otra vez, ahora sí que, pues a construir o que vuelva a crecer, sino que esa aura se va a quedar dañada y se va a quedar pues débil. Entonces es importante que traten de hacer ejercicios para que nuestra aura vuelva a estar bien. Entonces, ejercicios de respiración, inhalen todo lo positivo y exhalen todo lo negativo. ¿Qué es todo lo negativo? Miedo, enojo, enfermedad, soledad. ¿Y qué van a exhalar? Salud física, mental, espiritual. Pero algo también muy importante, van a visualizar esa herida de la muela, de la garganta, de la nariz, de lo que haya sido, van a visualizarla y van visualizando cómo ustedes van cerrándola, como cada parte de su cuerpo, cada capa del cuerpo se va cerrando. Eso es muy importante, porque no nada más se va a cerrar o se va a sanar por un proceso de ahora sí que natural, o porque nos den medicamento, o porque un médico nos diga, sino que nosotros tenemos que ayudar a ese proceso. Y depende también de nuestro trabajo interior que podamos sanar más rápido y que las heridas duelan o no duelan, o que esa cirugía duela o no duela, o que nos tenga muchos días en cama o que podamos pararnos pronto, independientemente de lo que un médico diga. Aquí no hablo de desobedecer al médico ni nada, sino me refiero de cómo nos sentimos, porque toda esa energía va a ayudar a que se mueva todo lo que está estancado. Entonces, hay que elevar la vibración, hay que trabajar cada uno dependiendo de las cirugías que hemos tenido o por las que estemos pasando en algún momento, y trabajar para restaurar nuestra aura y que se nos empiecen a abrir los caminos, porque si nuestra aura está rota, las cosas se empiezan a bloquear y podemos pues tener problemas con el marido, con el novio, con los vecinos, con la familia, con nuestro jefe, con todo alrededor, y de repente las cosas también se empiezan ahora sí que a desacomodar. Si de repente ya íbamos como en un caminito, de repente las cosas se empiezan a estropear. Hay cosas que de repente se pueden alentar por procesos naturales, pero hay cosas que de repente son muy notorias. Que de repente hay personas que dicen, a raíz de que me pasó tal cosa, ya no encontré trabajo, o a raíz de tal, pues ya no pude estar bien con mi marido, o a raíz de tal, pero siempre tiene que ver como algo relacionado con esa parte de las cirugías, con esa parte de que seamos vulnerables con nuestra aura. Entonces, visualicen ustedes esas heridas que tienen ahí y váyanlas sanando, vayan uniendo capa por capa hasta que lleguen a la parte de su aura y vayan visualizando todas las luces, todos esos colores, para que tengan una aura fuerte, fortalecida, pero sobre todo ustedes tienen que cambiar su vibración, enfocarse en cosas que realmente son importantes, en cosas que les gusten, porque eso les va a ayudar a que la energía fluya y que ustedes también puedan sanar mucho más rápido. Déjenme abajo sus comentarios cómo se han sentido cuando han pasado por alguna cirugía, si es que han pasado alguna, y si desde ahí cómo les ha ido y qué hacen ustedes para poderse sentir mucho mejor después de un procedimiento así, sobre todo a nivel energético. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.